Para continuar con nuestra meditación acerca del alfarero, vamos a volver a leer en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 18, y volveremos a leer los primeros 11 versículos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otras vasijas según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Esperamos la bendición del Señor sobre su palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, les decía lo siguiente: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En estas palabras tenemos una hermosa enseñanza. Somos hechura del Señor. Y hemos sido creados no al azar, hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Él nos ha hecho. Él nos ha dado una razón y un motivo después de crearnos en Cristo Jesús, después de hacernos nacer de nuevo como nuevas criaturas. Él le ha dado un motivo, una razón a nuestra existencia. Y Él quiere trabajar como el alfarero en nosotros, que no somos otra cosa que lodo, arcilla, que debe ser manejada por los dedos sagrados y sabios del Señor. Hoy miraremos esta obra sobre la rueda, como hemos leído en el versículo 3, lo que vio Jeremías cuando descendió a la casa del alfarero fue que él trabajaba sobre la rueda. El trabajo del alfarero, aunque pareciera tan humilde y sencillo, sin embargo, era de mucha importancia y un trabajo que requería habilidad y arte. Los antiguos vasos de adorno para los palacios y para el envase de costosos perfumes eran todos elaborados por el alfarero. No siendo conocida en aquellos tiempos la industria cristalera como la conocemos hoy, Dios se digna revelarse en este pasaje de Jeremías 18 como el gran alfarero que ejecuta su delicada obra
de paciencia en los seres que no son más que lodo. Y estoy refiriéndome a los seres humanos, a nosotros. El Señor con paciencia, con delicadeza, dedica todo su esfuerzo y exhibe toda su gracia y su amor en nosotros, que no somos más que lodo, pero levantados de la tierra en su gracia, por su misericordia, como un puñado de polvo. Somos luego formados en sus manos, vasos labrados por Él. Hermana, hermano, eres un vaso de barro labrado por el gran alfarero, el Señor, destinado para sus usos, vasos que debemos llevar en la formación, las marcas de sus dedos, pero por dentro contenemos su gloria, contenemos ese tesoro en estos vasos de barro. Pablo era uno de esos vasos escogidos que el amante alfarero recogió del polvo de la tierra y le dio forma. Se lo dijo, ya lo hemos repetido el día de ayer en el mensaje, citando el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando leemos la conversión de Saulo de Tarso, leímos que cuando Ananías, el discípulo que habitaba o vivía en Damasco, fue comisionado por el Señor para que vaya a la calle que se llama La Derecha y busque en casa de un tal Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ese Saulo de Tarso ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías tuvo dudas. Dijo: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios levantó del lodo, de la miseria en que estaba este fragmento de lodo, en pecado, en oscurantismo, en religiosidad, en un falso celo. Lo tomó en sus manos e iba a ser de Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo, el que iba a llevar el nombre de Cristo a costa de sufrimientos y sacrificios por todos los continentes, llevando la palabra de Dios, llevando la fe y la esperanza a los paganos, a los gentiles, a los judíos, a los reyes, a las reinas. Sí, el Señor lo recogió del polvo de la tierra y le dio forma a este pedazo de lodo, Saulo de Tarso. Ahora, la rueda manejada por el alfarero nos ilustra el movimiento de las providencias de Dios que facilitan su obra sobre el vaso. Esta rueda que gira nos habla muy bien no solo de las providencias, sino de las circunstancias que el Señor utiliza para levantar el trozo de lodo y empezar a trabajarlo, y facilita su obra. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta
que las circunstancias que a veces atravesamos en la vida, amados en Cristo, son la rueda que el Señor permite que gire con la arcilla, el lodo, para que esas manos poderosas, sabias, vayan formando un vaso para contener el tesoro de la gloria de Dios y poder ser una bendición que exhiba las maravillas de ese alfarero divino. Pero también leemos en el versículo 4 que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Vemos acá que hubo una interrupción de la obra. Se quebró el vaso que estaba formando en la mano del alfarero. Ahora tenemos que aclarar una cosa. Dios es el alfarero perfecto y Él nunca malogrará la obra de algún vaso. La falla siempre radica en el material que por contener algún elemento extraño dentro puede perjudicar su docilidad plástica. Así, vemos que siempre la falta está en nosotros. Y si tenemos que hablar de Israel, porque para Israel era la lección primaria del alfarero, si tenemos que hablar de Israel como lodo en manos del alfarero, ¿por qué se quebró? Se quebró por ese elemento extraño que manifestó Israel contener. ¿Cuál era ese elemento extraño? Su inclinación a seguir en pos de dioses ajenos. Oh, qué triste es leer la historia de Israel. El templo que otrora tenía una gloria suntuosa, el templo que los viajeros llevaban noticias de la grandeza de ese templo en Jerusalén, de la maravilla que había y de los tesoros invaluables que había acumulado Salomón en la casa de Dios. Atraía a reyes de distancias bien lejanas para mirar esa gloria. Pero Israel se inclinó a los ídolos. La idolatría fue la desgracia que trajo la desdicha a esa nación. Por ir en pos de los ídolos, ese era el elemento extraño. ¿Cuántas veces su obra se interrumpe también en nosotros? Y llegamos a ser como el vaso de barro que se quiebra en manos del alfarero, mientras sus dedos están trabajando para darnos forma. Hermano, que no haya elementos extraños en nuestra vida. Cuando la cristiandad nominal, cuando los verdaderos cristianos hijos de Dios vamos a aprender que los ídolos, las imágenes son pecado asqueroso delante del Señor, que nos enemistan, son elementos extraños que no permiten al divino alfarero formar en nosotros una réplica, una imagen a la altura, a la estatura de la plenitud de Cristo el Señor. Saquemos de nuestras vidas todo aquello que impide al Señor darnos una forma correcta como Él quiere y como son sus propósitos. Vamos a continuar con este tema.